todos, bienvenidos. Bueno, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos. Como habíamos anunciado por Stories, que hoy lunes a la 1, pues íbamos a tener un directo de entrevistas biografistas. Así que, bueno, pues mientras espero a que se conecte nuestra invitada de hoy, pues os voy haciendo ahí una pequeña introducción. Porque la persona que hoy va a estar aquí en nuestras entrevistas biografistas es una persona a la que conozco pues hace ya pues casi 30 años, que se dice pronto, ayer por la tarde. Como quien dice. Y hoy está aquí porque al estilo de Paco Umbral ha venido a hablar de su libro, pero no solo eso, sino porque además del libro, de lo que ella hace, de la profesión que ha creado, de la manera en la que se ha reinventado, pues tiene mucho que ver con la historia, que es un poco lo que contamos siempre aquí cuando hablamos del biografismo. Ella ya está por aquí, así que vamos a ver si se conecta. Vamos a transmitir con ella en directo. La tecnología nos acompaña, pues este directo saldrá redondito. Tengo un montón de notas, porque claro, imaginaos, 30 años de conocimiento casi de ella, más las notas que he tomado yo, más el libro que me lo he leído. Que me he leído el libro. ¡Qué ilusión! Bienvenida, Ágata, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, súper feliz de estar aquí en tu espacio y bueno, pues aquí de charla, ¿no? Porque al final somos amigas de tanto tiempo. Es como, venga. Bueno, de hecho, cuando estaba pensando, claro que tú hablas de comunidades y tal, digo, bueno, pues si nosotros tenemos nuestra propia comunidad, Exmajaregas es Sí, nuestra sí, propia comunidad, que, totalmente. que es nuestro propio grupo de WhatsApp, pero claro, Ágata hace diferencias entre lo que es tener un grupo, tener una comunidad, bueno, y de todo ello vamos a hablar. Bueno, para los que no conozcan a Ágata, porque yo la conozco muy, muy bien, porque yo os he dicho, son casi 30 años de amistad, pues para los que no sepan de ella, bueno, pues ella es dinamizadora digital, es una profesión que ha creado ella, se ha reinventado profesionalmente y de eso también nos va a hablar. Y bueno, por daros algunos detalles, bueno, en 2021 creó la Escuela de Dinamización Digital, con además casos de éxito excepcionales y personas que, bueno, pues que están diciendo que sí, que la dinamización digital funciona, que esto que ha creado ella sirve y de mucho. Y bueno, tiene su propio evento online y presencial que se llama Dina Networking y es creadora del primer congreso de comunidades online. Y además, pues eso, como he dicho al principio, antes de que entrara ella, como Paco Umbral, ha venido a hablar de su libro, que es la dinamización digital y cómo poder crear comunidades. Y bueno, además, este libro, ojo, que no es cualquier cosa, porque este libro ha sido bestseller en Amazon en diferentes categorías que también me ha apuntado por aquí, en informática, internet y medios digitales, comunicación empresarial y en empresa, estrategia y gestión. Ahí es nada con el librito que ha sacado la señorita Ágata. Así que, bueno, primero de todo agradecerte que estés aquí y, bueno, pues ahora voy a empezar ahí con toda la batería de preguntas, pero si tú quieres añadir algo antes de comenzar, pues este es el momento. Nada, que es maravilloso y ahora cuando estabas diciendo todo eso y nos conocemos pues eso desde creo que los 14 años, lo típico, ¿quién te iba a decir a ti que tu amiga iba a hacer todo esto? Tal cual, porque la vida da muchas vueltas y bueno, yo como tú ya sabes que yo estoy muy preocupada, volcada por la importancia de las historias de las personas, de dónde vienen, cómo se han hecho, cómo se han reinventado, qué vivencias han tenido y la manera y la importancia que eso tiene para poder conectar con la gente que conocemos, pues bueno, pues me parecía una oportunidad excepcional pues para unir los dos conceptos. Entonces, bueno, primero que todo, claro, como te he dicho, me he leído el libro, he tomado un montón de notas porque además cuentas con grandes colaboradores para la creación de este libro, pero a mí, antes de bajar a tierra y decir, bueno, vale, ella es dinamizadora digital y que nos cuentes qué es la dinamización digital, Ágata tiene una historia antes detrás de esto. ¿Quién era Ágata antes de crear la dinamización digital? Pues Agatha, antes de la dinamización digital, pues también era conectora y, como digo yo, entusiasta de la vida, pero tenía un trabajo en una multinacional de consultoría informática donde la verdad es que me lo pasaba muy bien porque a mí como me encantan los ambientes, las comunidades, pues estar en grupo y trabajar en la oficina me gustaba mucho. También soy mami de dos japoñoles, se llaman japoñoles porque su papá es japonés, entonces pues hemos creado esta palabra tan chulo que yo sé que a Caro le gustan las palabras así inventadas. Y bueno, pues antes de tener, bueno, después, obvio, mejor dicho,
de tener a mi segundo hijo, pues yo siempre digo que cuando las que son mamis te quedan como unos kilos de recuerdo. Entonces ya con el segundo dije, a mí esto no me va a pasar. Y así el Instagram del universo me apareció un coach nutricional que decía que podías conseguir tus objetivos de peso, de hábitos saludables, sin hacer dietas y tal. Y yo en ese momento estaba debajo y dije, ay, que me voy. Digo, vamos a recuperar, ¿no?, el cuerpo después de haber estado embarazada, de un parto, y ya si puedo mejorar mis hábitos, pues muchísimo mejor. ¿Qué pasó? Que este programa duraba 3 meses y yo en 2 meses ya lo había conseguido. Mis objetivos de entrenamiento, de alimentación, de peso, los había conseguido. De hecho, me quedé mucho mejor que mi primer embarazo. Siempre digo que me cambió el cuerpo y la mente. Entonces, ¿qué hice? Pues que obviamente estaba muy agradecida con este formador, que era Miquel Gironès, y le dije, oye, déjame ayudarte a que las alumnas también consigan esto, ¿no? Porque a mis compañeras, porque yo me había convertido en motivación y inspiración para ellas, ¿no? Ver que alguien lo había conseguido, pues te motiva. Así que de una forma, digamos, para agradecer, ¿no? Siempre digo que fue como muy causal, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pues jugando con ellas, haciéndoles retos, uniéndolas por parejas, celebrando lo que íbamos consiguiendo, ¿no? Cada pequeño centímetro que perdían o peso, ¿no? Kilo, o incluso mantenerse también era motivo de celebración. Pues vi que eso funcionaba y que seguían motivadas a conseguir su camino. Y en otro curso, porque Carol y yo somos las niñas de los cursos, ¿verdad, Carol? Doy fe, doy fe. Porque yo en mi baja, pues hice esto, y además donde yo vivo hay un abanico, de catálogo maravilloso de cursos pues bueno, en este momento no pensaba emprender, pero bueno, habían cosas de emprender, de la mujer y tal, y en otro pues había uno que yo me apunté que se llamaba Canvas, el modelo de negocio, pero yo pensaba que era Canva, que era lo que te hace pues todas estas creatividades y tal. Entonces, bueno, yo llegué ahí, otra cosa que digo, el universo es sabio, y me enseñaron cómo validar una idea de negocio gracias a la plantilla de Canvas, ¿vale? Y cuando me lo pusieron, de esto que te dan la hoja, de repente se te ilumina y dices, pero si esto que estoy haciendo yo es un servicio para las formaciones, ¿no? Y así surgió la dinamización. Empezó en formaciones ayudando a que los alumnos consiguieran terminar estas y consiguieran esa transformación, ¿no? Esos casos de éxito, esos testimonios que vemos muchas veces. Y luego al final vi que esto era grupal, ¿no? Entonces, vale, pues yo hablo de comunidades, pero pues una comunidad, un evento online, un evento presencial, formaciones, todo lo que tenga que ver con grupos sirve. Entonces, pues así, ese fue el origen de la dinamización digital. Bueno, pues muy interesante porque al final lo que cuentas está vivido desde la propia experiencia. No es que te cuenten a ti lo que es hacer un curso online, tú te metes en un curso online, haces una formación, estás contentísima con ella y te apetece motivar a otras personas para que consigan los mismos resultados que tú. Y al final, en el fondo, les estás compartiendo tu historia y cómo a ti esa formación te ha cambiado o cómo pues, te ha transformado a ti y te ha ayudado a conseguir tus objetivos. Entonces, en esa manera natural que tienes tú, pues de recomendar, y bueno, que yo creo que en el fondo lo tenemos todos, o sea, yo creo que ninguna persona recomendaríamos algo que no hemos probado antes o que, bueno, si somos personas legales, ¿no? Si somos honestos, normalmente te gusta compartir lo que te funciona, normalmente te gusta compartir aquello que a ti te ha dado resultados positivos y te gusta compartirlo con los demás. Y cuando lo haces, ese compartir lo haces de una manera genuina y la gente con la que lo compartes perciben que es real, que no está forzado, que viene desde la más, pues desde la sinceridad más verdadera, valga la redundancia, pues ahí es donde notan que eso que estás haciendo lo estás haciendo de corazón. Y en ese compartir y en ese querer conectar es donde entra un poco la esencia y lo que es Ágata, porque bueno, ella siempre se ha caracterizado por estar con un montón de grupos, con un montón de gente, siempre además es una buenísima anfitriona que enseguida te introduce y te presenta a otras personas y ya su mente, su cabecita está pensando de qué manera te puede conectar porque sabe que
que todos en el fondo tenemos cosas con las que nos podemos ayudar mutuamente y ella de alguna manera lo detecta y lo percibe y es de esta manera con la que ella decide crear esto de la dinamización digital. A mí, ahondando más en el pasado y de dónde vienes, pues claro, cambiar, imagínate, me imagino, y esto sobre todo, pues para gente que como tú, a lo mejor estén pensando en la posibilidad de reinventarse. Cuando tú tenías un trabajo estable en una gran multinacional, con un sueldo estupendo, con unas condiciones fantásticas, ¿cómo fue ese proceso de cara a otros emprendedores que puedan estar en tu situación de, oye, de soltar esto que estaba fijo, en el que estabas bien considerada, que estabas bien valorada, y decir, oye, pues no, me desvinculo oye, y parto el camino yo por mi propia manera y es más, en tu caso, creo una profesión, creo algo en lo que yo creo, es un poco, visto desde afuera, para la gente así más tradicional, es un poco arriesgado. ¿Cómo fue el proceso interno que hiciste tú y cómo fue la reacción de tu entorno o de tus propios compañeros? De decir, ¿dónde te vas, tía loca? Bueno, empecemos por partes. Bueno, yo cuando terminé esta formación es verdad que tuve un nuevo entorno, el entorno digital, ¿no? Y conocí más infoproductores o formadores, ¿no? Y vi esa parte de ayudar a las personas con una formación, con un servicio, con la misión de, pues, de transformar vidas y mejorar el mundo y tal. Entonces dije, oh, yo quiero aprender esto, ¿no? Entonces me hice este trabajo de ver en qué podía ser buena, ¿no? Entonces, bueno, incluso tú lo recibiste, Carol, utilicé mis contactos para preguntar, pues bueno, en qué soy buena y en qué destacaría, ¿no? Y ahí pues salió cosas como la empatía, que se me daba bien organizar eventos, creaba buen entorno de trabajo. Ahora que me dices eso, tú que has ido a muchos cumpleaños, yo soy de juntar diferentes grupos. Yo junto a mis amigas del instituto, con los del trabajo, con los vecinos, con los que conocí. Entonces, pues un día dije, ostras, a mí esto de conectarse se me da bien, ¿no? ¿Cómo lo puedo canalizar? Bueno, ¿cómo lo puedo monetizar, no? Entonces fue una cosa como que lo tenía, ¿no? Quería hacer algo, pero mientras estaba en mi trabajo y en mi trabajo pues estaba muy contenta. Yo decidí emprender, ponerme un poco más seria, ¿no? 2 semanas antes del confinamiento. Entonces ahí, a raíz del confinamiento, pues me ayudó también a darle un impulso a mi emprendimiento, pero mi trabajo también empezó a decaer, ¿no? No ir a la oficina, no ver a las personas, ¿no? Mi trabajo de forma cambió radicalmente, ¿no? De hacer un tipo de labor a otra que me dejó de gustar. Entonces, más tener que trabajar, emprender, tener los niños en casa. Mi marido, pues, que tiene negocios de restauración, pues ya tuvo que salir de casa y me encontré en una vorágine que al principio era un estrés porque yo quería emprender, pero también tenía que hacer más cosas y fueron situaciones que al priori puedes pensar, joder, qué mala suerte o qué tal, pero yo creo que me llevaron aquí. Una de ellas fue darme cuenta de que tenía pues ansiedad, ¿no? De todo esto que quería hacer, pero hasta que, por ejemplo, no pasó un acontecimiento dramático, que es que atropellaron a uno de mis perritos que conocía a Carol y también me lo cuidaba, no me di cuenta de ese momento de, Dios mío, tengo que parar, ¿no? Y que tuve que hacer un parón, ¿no? Eso me dio tiempo, pues, a ver, ¿no? A dónde estaba. Muy seguido también falleció mi padre. Entonces ahí ya te empiezas a cuestionar muchas cosas. Y fue, digamos, que el punto de inflexión donde dices, joder, si mi padre tenía la vida que él quería y la disfrutaba y tal, ¿qué estoy haciendo yo si yo realmente ya mi trabajo no me llama, ¿no? Entonces fue como estas cosas que pasan, como digo yo, que el universo te envía señales, pero no las que queremos muchas veces. Que me dijeron, creo que es un momento, ¿no? También he estado acompañada de terapeutas, de mentores, ¿no? Que me han ayudado a ver que realmente tenía que seguir otro camino y fue como, bueno, pues en este momento puedo permitirme dejar
mi trabajo. Y luego la verdad es que luego es como que en mi trabajo se portaron súper bien conmigo, entonces para poder hacer esta transición y fue como todo luego muy fluido, ¿no? Entonces fue como, joder, es que no voy a estar en un sitio que ya no siento. Y de hecho yo lo expliqué así en Recursos Humanos y me dijeron, está perfecto. No queremos gente que no quiera estar con nosotros. Y digo, pues ya está, no tuve que contar ninguna, a veces que se cuentan, ¿no? Milongas o lo que sea. Yo no, no, y además como todos estos años yo había tenido ese sentido de pertenencia, había sido súper corporativa, ¿no? Más una multinacional americana, de haber ayudado no solo en mi trabajo, sino en participar todas las iniciativas que ellos hacían. De hecho, participé en un libro fotográfico también que hacían, de organizar los eventos de Navidad de los proyectos donde hacía. Todo eso fue sumando a que yo tenía muy buena carrera y un buen estatus en mi empresa para luego facilitarme esa salida, ¿no? Así que fue todo como, bueno, pasaron estas cosas, pero como que luego me llevaron a decir, bueno, pues ya puedo decir que ya me dedico 100% a lo que me gusta y que disfruto. Qué importante, porque cuando estabas comentando esto, digamos que la base y una de las cosas que te ayudó es más de, te estás saliendo del entorno en el que estás cómoda y en el que, digamos, tienes seguro, pero a la vez estabas haciendo incursión en el entorno necesario para empaparte de esa Claro, mentalidad nueva con emprendedor. no fue una cosa radical de dejo mi trabajo y me pongo a emprender, sí, Exacto. en esos dos, en esos dos mundos, ¿no? Exacto, pero qué importante eso, porque claro, si eres el único diferente de tu entorno, digamos que se hace más difícil, pero para ti haberte metido en esa primera formación, haberte empezado a relacionar con gente relacionada con el emprendimiento digital, te hace ver que, oye, si ellos lo pueden hacer, es posible, o sea, ves en ellos el reflejo de lo que puede llegar a ser si le dedicas tiempo, si le dedicas, bueno, pues toda tu energía y dedicación a esto que consideras que es lo que quieres hacer. Y de hecho, Natalia Línea, que está viendo el directo, nos comentaba que qué bonito, dice, porque dice, ¿cómo creaste algo en lo que creías? Al final al final es eso lo que hiciste, tú creías en eso y es lo que has creado. Bueno, entrando ya de materia de lleno en el libro, que es de lo que has venido a hablar, bueno, has sacado un libro que De crear algo a tu medida, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que lo vemos, ¿no? Y lo que tiene este mundo online es que no hay profesiones fijas. Es verdad que se crean profesiones y mueren, pero bueno, te das opción de crear algo para ti, validarlo y funcionarlo y luego, obviamente, extenderlo, ¿no? Si esto no funcionara, no solo para mí, yo tampoco hubiera creado una escuela, ¿no? Para que haya más dinamizadoras en el mundo. Entonces, pues bueno, también tienes tu mérito, ¿no? También de crear el biografismo y bueno, en Entonor tengo uno de sus primeros proyectos y estoy cuando empezaste con todo esto. Los inicios, sí, porque al final yo creo que nos pasa un poco a todos, porque también recuerdo yo que en tus inicios, digamos que a lo mejor tu objetivo principal era generar casos de éxito de formaciones como tú propia, decir, oye, yo soy el caso de éxito porque me ha funcionado, pero al final, para ti al final ha terminado derivando a que al poder ese de la conexión y de tener esa comunidad y de cómo crear mediante estrategias y mediante pues todo lo que llevas analizando en todos estos años, cómo crear esa comunidad. Como te he dicho que me empapa bien de tu libro, empiezas, bueno, es la dinamización digital y cómo crear esas comunidades. Para la gente y esto vale para el que no la tiene, para que se lo está pensando, para el que tiene una serie de seguidores que cree que es una comunidad, porque una de las cosas que hace Ágata principalmente es diferenciar. No es lo mismo un público que una audiencia, que una comunidad, que un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram. Son conceptos totalmente diferentes. Y ella, en su libro, a través de la lectura, te va dejando muy claro cuáles son las características que tienen que tener. Yo no quiero desvelar cosas del libro porque queremos que sea un long seller y que se siga vendiendo, entonces vamos a ir dando como algunas pinceladas. Entonces, por ejemplo, al comienzo dices además algo que me he notado yo, porque igual que Paco Umbral decía, he venido a hablar de mi libro, tú dices, hemos venido a jugar, porque para ti esta creación de comunidad, el dinamizar, es un juego y tiene que ser divertido. ¿De dónde te viene la idea de decir eso, que esto es un juego, que tiene que ser divertido?
Pues al final yo creo que el juego nos motiva, ¿no? Entonces al final, ¿cómo aprendemos de pequeños? Jugando, ¿no? Yo creo que la forma más fácil de afianzar esos conceptos. Y de ahí vino, aquí ahora en este mundo hablamos mucho de retos, de dinámicas, pero en el fondo son juegos, ¿vale? Incluso hacer una pregunta es una dinámica y puede convertirse en un juego. Yo creo que siempre, como digo, siempre que la dinamización digital es mi filosofía de vida, el juego siempre ha estado de alguna forma involucrado, ¿no? De pequeña, o siempre me han gustado los videojuegos, los juegos de ordenador, me encantan los escape rooms, siempre hay algo, incluso cuando jugábamos, hacíamos el amigo invisible, yo me lo pasaba pipa con las pistas, con todo lo que hacíamos. Entonces yo creo que al final es ver la vida como un juego, que es como tal, y todo lo que te propongas, pues tomártelo como un juego y disfrutar de ese proceso, porque así va a ser mucho más motivador. Hay gente, pues eso, ¿por qué jugamos a las quinielas o a la lotería? Nuestra motivación es el dinero. ¿Por qué practicamos un deporte muchas veces? Porque somos competitivos y nos gusta ganar. ¿Por qué a mí me gustan los escape rooms? Porque a mí me gusta sociabilizar. Entonces, un juego de rol, un escape room, se juega entre todos y entre todos se consigue el objetivo. ¿Por qué se juega muchas veces a los videojuegos? Porque al final creas una destreza, ¿no? Utilizando el mando a conseguir ciertas cosas y ir subiendo el nivel. Tenemos diferentes motivaciones y hay que saber cómo utilizar el juego para conseguirlas. Muy bien. Al principio te haces una clasificación en plan de qué tipos de jugador puedes ser, ¿no? Entonces hablas de asesina, triunfadora, sociable, explorador. ¿En cuál de estas categorías te clasificarías tú? A ver, no existe uno puro, pero a mí me gusta mucho el tema de explorar, ¿no? De ir buscando los recovecos, de hacerlo. Asesina no soy, porque además os lo voy a confesar aquí, yo soy malísima jugando. Soy dinamizadora, pero soy mala. Mala jugando, pero me lo paso muy bien, entonces me gusta un poco explorar, ¿no? Ir viendo qué puede haber, qué tal. También soy de conseguir logros, no por ganar, sino conseguir todo. Y yo creo que me quedaría con esas dos. Fenomenal. También hablas de, pues eso, pues para dinamizar una comunidad hablas de diferentes tipos de dinámicas. Entonces, hablas de integración, de socialización, de atención. Al final, en todas estas, bueno, hablas de más, integración, socialización, actividad física, debate, hablas de unas cuantas, ¿no? Pero digamos que yo he querido destacar integración, socialización y atención porque todas ellas al final, digamos que para poder integrarte o para que alguien te considere parte, creo que tienes que compartir en parte cosas tuyas de tu historia. O sea, si no, al final, cuando empezamos a relacionarnos con unas personas o con otras, al final lo hacemos un poco desde la perspectiva de que te caigan bien y para que alguien, oye, pues esta persona me cae bien. Bueno, pero para que te caiga bien, tiene que haber una serie de ingredientes o tiene que haber una serie de cosas o de información que haya compartido contigo para saberlo. Si te quedas como un mueble callado o no interactúas, es muy difícil que te conozcan o que te des a conocer. Entonces, ¿hasta qué punto consideras que es importante para poder conectar con otros, abrirte y contar un poco de tu historia? Es fundamental la conexión emocional, porque si no, no conectas con esa persona y no generas esa confianza, que es algo que yo, dentro de mi speech de crear una comunidad fiel y comprometida, es generar esa confianza que va a hacer que luego tú puedas ofrecer tus productos y tus servicios. Entonces, es muy importante, y tú que has estado en un evento mío de networking de comunidades, os preguntaba cómo presentaros. En ese caso, creo que os preguntaba que tenéis que elegir si fuerais un libro, una película, una canción, por qué, y contar esa historia, ¿no? Y mucha gente pues se siente reflejada, ¿no? Pues, ¿por qué te gusta esa canción que puede coincidir con tu canción favorita? O porque te cuenta ese libro y dices, ostras, pues no hubiera pensado que ese libro también me puede representar a mí. Y ya empiezan a haber esas conexiones, ¿no? Porque al final todos nos sabemos muy bien nuestro elevator pitch y podemos decir yo ayudo a tal, pero ya está, ¿no? A mí me gusta mucho decir siempre, pues eso, que soy conectora y entusiasta y luego decir cuál es mi profesión, ¿no? Porque siempre tendemos a contar lo que hacemos y no a la persona que somos, ¿no? Y yo creo que
que es muy importante generar esa conexión que va a hacer que en esos primeros minutos pues ya te fijes en una persona o en varias con las que quieras saber más. Entonces creo Bueno, que sí, sigue. sí, sí, perdona, en esto que decías, perdona que te interrumpa, es porque muchas veces, y es un poco a lo que nos han educado, muchas veces cuando nos presentamos conforme a la profesión que somos. Yo soy periodista, o yo soy contable, o yo soy economista, y muchas veces tenemos que pensar que somos mucho más que nuestra profesión. Entonces, también un poco viene por ahí la vinculación de que muchas veces nos identificamos con lo que hacemos. Entonces, creo que ese detalle es importante tenerlo en cuenta. Sí, muchísimo, porque al final es que somos seres sociales, tenemos sentido de pertenencia, necesitamos vínculos, estrechar lazos, ya sea familiares, en tu entorno, en el trabajo, sobre todo porque creas un entorno, un ambiente, una comunidad, llámalo X, tribu, círculo, y realmente lo necesitamos porque está en nuestra esencia, en nuestro ADN, entonces pues hay que facilitarlo. También hablas, por ejemplo, vas explicando en el libro qué elementos son necesarios para generar dinámicas. Entonces, por ejemplo, hablas de la estética y su importancia, de la narrativa o de las reglas que tienes que ir implementando. Y dentro de esa narrativa, evidentemente, pues también vuelve de nuevo a ser importante la historia. Incluso de la propia creación del grupo, de la comunidad. Incluso tú hablas de la importancia, normalmente cuando pensamos en una página web, pensamos, bueno, mis servicios, mis productos, el sobre mí, pero pocas personas a lo mejor piensan en el sobre mi comunidad, porque cuando ya la tienes, pues eso, el crear esa historia, ese vínculo, para decir, oye, ¿por qué me gustaría a mí pertenecer a esta comunidad? Y contar esa historia, de dónde viene, cómo surge la tuya, cómo la has creado, cuál fue la idea, con qué objetivo. Y eso también lo tienes que compartir en esa narrativa, en esa historia, donde en el fondo, porque al final en tu historia lo que va plasmado es tu misión, tu visión, tus valores. Entonces, digamos que es que van unidos totalmente de la mano, ¿no lo ves así? Sí, totalmente. Al final, yo siempre lo digo, estamos muy acostumbrados a te invito o únete a mi grupo de WhatsApp, de Telegram, donde te voy a contar pues, lo que hago, te voy a dar ese contenido de valor. Y al final ahí no hay esa conexión emocional, ¿no? Es como, bueno, pues me interesa lo que haces, pero bueno, me voy a apuntar. Pero si tú hablas de que tu comunidad tiene unos propósitos, unos valores, por qué la has creado, cuál es ese fin, ¿no? Un fin obviamente común para el grupo, no tu fin de quiero vender mis productos y mis servicios, que es un objetivo. Eh, la gente va a resonar más. Si yo mi valor es la gratitud, es uno de los de mi comunidad, más la cooperación, más la empatía, si yo te los cuento y son los tuyos o muy parecidos, te va a resonar más y ya vas a entrar con ese pequeño ya iniciado sentido de pertenencia, que es lo que estamos buscando con la dinamización digital. Sentirte parte de, pues, para poder contribuir o para que esa persona te ayude, ¿no? Con lo que hace con su trabajo. Entonces yo creo que es muy importante y me encantaría ver muchísimas páginas web sobre mi comunidad. Bueno, pues con el tiempo seguramente que lo terminamos viendo. Algunas de las frases que he destacado en esto, decías, por ejemplo, la historia es la vértebra de la gamificación, o decías que hay una mayor inmersión en la experiencia gracias a que exista esa historia. Bueno, también nombras a lo largo del libro pues, a diferentes autores y hablas de Leblanc, que dice que 8 cosas que una persona espera encontrar que espera encontrar es que algo que pretenda ser divertido en la narrativa, ¿no? Tiene que, o sea, si no es divertida, pues tampoco engancha, ¿no? De alguna manera. Y luego el libro se va desarrollando, bueno, porque las diferentes colaboraciones que han participado y he tomado nota, por ejemplo, de Marcos Cortecero, Sí. que habla bueno, habla de la motivación y, por ejemplo, cuenta el ejemplo de la gente que está en una piscina, ¿no? Y entonces, el cómo motivar a la gente para que se tiren a esa piscina. Al final, tiene que haber en esa historia, tiene que haber un punto de motivación. ¿De qué manera los enganchas? ¿Cuál crees tú que es la clave para enganchar a las personas? Para motivarlos, porque claro, la gente que, por ejemplo, no ha creado nunca comunidad se puede sentir un poco abrumados. Bueno, una vez la creo tal, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les motivo? Porque en el fondo también no puedo pensar, pues es que les tengo que obligar a que escriban, a que participen. ¿Cómo puedo hacer que de manera natural surja en ellos la necesidad de participar y de querer estar interactuando unos en otros? ¿Cómo logramos eso?
Pues se puede hacer de muchas formas. Es verdad que no necesitamos que todo el mundo escriba porque hay diferentes, también dentro de la comunidad, diferentes miembros, gente que son más observadores, que solo lo hacen puntualmente y gente que necesita, ¿no? También hay que saber los perfiles de los miembros, ¿no? Porque es como queremos que el 100% de nuestra comunidad interactúe. Eso es imposible. Y sería una locura, por otro lado. Conocer a los miembros de la comunidad, por eso otro pilar es el acompañamiento tanto individual como grupal. ¿Cómo motivarlos? Sabemos que existen dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, ¿no? Cuando movemos esa motivación de conseguir algo interno nuestro, ¿no? En mi comunidad hablo mucho de visualizar, de tener, ¿no? De esa autoestima, ¿no? Que te ayuda a conseguirlo o de celebrar lo que vas consiguiendo. Eso es algo interno. ¿Cómo les motivo? Pues de una forma extrínseca, es decir, si tú participas en mi comunidad, yo siempre digo una frase de la dinamización digital, tomar acción tiene premio. Entonces, lo que hago es, ¿vale? Tú has participado, que yo es lo que quiero, que esté en mi grupo dinamizado. ¿Cómo te voy a premiar? Pues yo voy a compartir lo que tú quieras un día concreto. Lo hago yo porque soy el líder de la comunidad, porque al final es la persona al final que más atención puede que tengas dentro de la comunidad y porque lo concentro en un espacio. Muchas veces hemos estado en grupos o en comunidades que uno te salta un link por ahí, otro te pega un no sé qué, alguien no sé qué, y al final se crea digamos, el efecto contrario, ¿no? Esa autopromoción, hay gente que dice, bueno, ¿qué me estás contando, no? Entonces, es la forma, ¿no? Hay que saber conocer a tu comunidad, es muy importante, lo dice en el libro, preguntar y escuchar para saber cómo les tienes que motivar. No es solo decir, bueno, van entrando en mi grupo, que realmente una comunidad es calidad y no cantidad, sino conocerles, saber qué necesitan y así ya saber cómo motivarles, ¿no? Yo creo que va todo unido, ¿no? Cuando conectas con esa persona, porque obviamente la has conocido en un evento o es parte de tu audiencia, le invitas a tu comunidad, como digo yo, personas con las que te tomarías un café. Entonces las conoces y ahí, con esa conexión emocional, como has dicho, puedes ver cómo motivarlas. Es un poco ver ese juego y qué es lo que necesita, porque realmente una comunidad se crea en base, por ejemplo, a una necesidad o para ayudar o crecer juntos. Entonces hay que ver qué factores motivadores se necesitan en cada comunidad. Efectivamente. Bueno, y vosotros a través de la dinamización digital y a través de tu escuela es lo que enseñáis para que otras escuelas, otras comunidades tengan también ese éxito. Hay otra frase que he leído pues en el libro, en tu web, en diferentes comunicaciones tuyas que dice siempre que es este proverbio africano de si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, como, digamos, sería como el mantra o el lema de crear la comunidad. Y lo que comentabas ahora, que justo tenía aquí anotado, de la importancia de ese acompañamiento, que Carrie Melissa Jones lo llama la Member Journey, ¿no? Es ese viaje donde está dividido en partes de descubrimiento, integración, compromiso, liderazgo, y esa parte importante que hablas tú de una vez estás dentro de una comunidad, de cómo hacer ese proceso de introducción y de bienvenida, ¿no? Es no caigo aquí y a ver ahora qué tengo que hacer, ¿no? Ese acompañamiento que además hablabas de diferentes partes, no solamente en la parte grupal, sino que también hay un acompañamiento individual, sobre todo pues, para las personas que entran de nuevas y que dicen, oye, es que no tengo ni idea de cómo manejarme en una comunidad online, ¿no? Sí, totalmente. El acompañamiento es clave y no solo de parte grupal, sino individual, saber lo que necesita cada persona. Al final queremos sentirnos especiales todos y que nos den la bienvenida o que nos lo expliquen pues, con esa forma más humana, ¿no? Cómo funciona. Yo, por ejemplo, quien ha entrado o esté en mi comunidad siempre va a recibir un audio mío, no es un mensaje donde le doy la bienvenida, le cuento, pues si no lo conozco, que me cuente un poco más de él, que le voy a presentar en el grupo para que él se presente y se creen todas estas conexiones y estas sinergias. Le cuento pues esto que os he contado de Tomar Acción Tiene Premio, cómo funciona, dónde puedo encontrar las normas de la comunidad que están en la descripción del grupo. Y todo eso. Y la gente lo agradece un montón. Incluso la gente que se va de mi grupo
le envío otro audio dándole las gracias por el tiempo que ha estado y si ve alguna acción de mejora, que por favor que me lo comparta, ¿no? Doy fe de eso y en otros grupos de alumnas tuyas también sucede eso. Porque yo he tenido un momento, debo de reconocer que yo he tenido un momento de saturación de grupo porque estoy metida en muchos grupos y todas las personas que vienen de la escuela de dinamización digital de Ágata cumplen este acompañamiento individual, lo cumplen de principio a fin. O sea, doy fe de que eso es así y se agradece mucho porque no es como, me voy de este grupo y no se va a dar cuenta nadie, ¿no? Se van a dar cuenta, van a tener en cuenta el por qué te has marchado, van a querer saber qué es lo que te ha podido hacer marcharte del grupo, pero además siempre dejando de la puerta abierta, oye, pues si ahora no es tu momento, no pasa nada, pero cuando quieras estamos aquí para volverte a abrir la puerta. Y digamos que eso es una manera muy tranquila en la que irte cuando todavía pues no estás en tu momento de estar en esa comunidad. Yo hablo desde mi propia experiencia, pues eso, en grupos tuyos y de alumnas que han estado en tu... Sí, y conocer los motivos por qué lo has hecho e incluso darte algún tipo de alternativa o solución, como he hecho hoy, pues para que sepas que existen, ¿no? Herramientas o cosas para gestionar en los grupos, porque tengo muchos clientes que les pasa eso, de se agobian, no crean una comunidad porque están en otras y no les puedes seguir el ritmo. Entonces, también parte de la dinamización es saber eso, qué tipo de comunidad quieres, cómo la quieres de activa, en qué plataforma la vamos a crear para realmente ver cómo va a funcionar y quitarse ese miedo, ¿no? De decir, es que tengo que estar 24/7. No tienes que estar 24/7. Hay herramientas, hay estrategias, tú lo puedes saber. Yo en mi comunidad realmente hago, digamos, de la dinamización digital, como digo yo, de primero de dinamización media, lo básico, El que es ABC. interacción. Luego sí que no contesto a todo el mundo, sí que les pongo emojis, hago ciertas cosas, hago algún juego, pero no requiere mucho de mi tiempo. Esto es todo estrategia y planificación. Si se hace, pues eso, conociendo esta estrategia de la dinamización, es muy fácil dinamizar y no pues, tener esos agobios o ver cómo gestionarlo, ¿no? Así que pues no sé por qué estábamos diciendo esto, pero bueno, que sí, el tema del acompañamiento, ¿vale? Pues sí, hacerlo igual eso. Incluso también por iguales, sobre todo en las formaciones, pues para que consigan ciertas tareas o ciertos objetivos. Es muy potente porque al final estar en el mismo nivel, ¿no? Porque al final un formador, un líder de una comunidad le ves como una autoridad o lo puedes ver un poquito más encima, ¿no? O más distante y en cambio hacer cosas con alguien de esa comunidad te puede ayudar, ¿no? Pues a conseguir eso, ¿no? A rendir esas cuentas. Definitivamente. Y en toda esta información que nos has dado, has comentado una palabra que es muy importante, que yo también tenía anotada aquí, dentro de del apartado que había escrito Almudena Martín. Tú has hablado de que sea un contacto y un trato humano, porque al final eso, estamos hablando todo el rato de comunidades online y como pensamos que, por el hecho de ser online tiene que ser frío, ¿no? Al final es como entrar, como cuando te invitan presencialmente a una fiesta o una casa. Pues te gusta que el trato sea cálido, que te den una buena acogida, que te integren, que te presenten, no que te sientas ahí como un mueble, oye, que cuando te vayas también te den una despedida cálida y que te digan, oye, pues vuelve cuando quieras, ¿no? Digamos que ese mismo formato que tenemos en el presencial, el trasladarlo al online, hay veces pues, que la gente puede pensar que no es así. Y Almudena Martín hablaba del hecho de humanizar y hacer este acompañamiento porque, y también lo dice como llamar desrobotizarnos, ¿no? Porque pensamos que es que entro y tiene que ser todo como me va a recibir un bot, va a ser un mensaje frío, un mensaje programado, automatizado y no hay una persona detrás. Entonces, por ejemplo, ese detalle que decías tú de lo recibo con un audio mío propio, ya el encontrarse con esa voz resulta un trato muchísimo más cálido, ¿no? Es hablar de ese humanizar, que al final que es que lo queremos, eso es que no queremos robots, queremos sentir que hay personas en esa comunidad, ¿verdad? Totalmente, también la dinamización lo que busca es esa calidad y calidez humana, ¿no? Que necesitamos, igual, porque necesitamos estar con personas. No un mensaje de un bot que te diga la bienvenida, que está muy bien, pero quieres que alguien te diga, pues eso, estoy aquí para ayudarte, tienes alguna duda, vamos a hacer recorrer este camino tal, no, en lugar de decir, soy fulanita y si tienes alguna duda, soy tu soporte. Vale. Pues muy
persona a la que puedes recurrir, ¿no? O que de forma periódica te pregunte, ¿no? Oye, en las formaciones, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que veamos esto? Esto también, ¿no? Tender esa mano de saber, oye, estoy disponible para ti, me puedes preguntar y hacer ese seguimiento. Es que también es clave hacer un seguimiento, es decir, bueno, estoy aquí, muy bien, pero bueno, para ver también esos progresos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una formación. No, muy importante lo que dices, es calidad y calidez. Serían como palabras así que tienen que ir de la mano. Otra de tus grandes frases y que repites a lo largo del libro y que también pues entre en tu web y tal, es lo que no se celebra no existe. Y yo lo vinculo mucho con pues lo mismo, pues lo que no compartes o lo que no cuentas no se sabe, ¿no? Entonces, aparte de contar la historia, que es en lo que incido yo, de que contemos nuestras cosas para generar esa empatía, para generar esos vínculos, pues contemos lo que nos sale bien y lo que no nos sale tan bien y celebrarlo todo y que no tienen que ser grandes logros, que tienen que ser, oye, los pequeños aciertos y las pequeñas metas que vamos consiguiendo en el día a día. ¿Cómo te aplicas tú? ¿Cómo se aplica esto, Ágata, en su vida? ¿Cómo lo haces? Pues lo hago pues de forma muy natural, porque al final es un hábito y hay que aprender a crear ese hábito. ¿Cómo se hace? Pues se empieza con cosas muy pequeñitas, obviamente muy fácil de lograr. Por ejemplo, tú y yo que nos gusta mucho entrenar, pues yo qué sé, te voy a poner 20 burpees. Pues bueno, sí lo puedo hacer, pero me obligo a celebrar, ¿no? A ponerme una canción y bailar o yo qué sé, a darme un paseo. No tiene que ser cosas, siempre pensamos que celebrar es algo material o celebrar es un cumpleaños, una festividad, incluso una fiesta nacional que muchas veces dices, bueno, esto para mí no tiene sentido, ¿no? Me den el día libre está maravilloso, pero no tiene ese significado, ¿no? Pues esto hay que hacerlo de forma paulatina, ¿no? Al final es un hábito y un hábito pues tiene su disparador, hay que saber todo el proceso y de ahí ya empiezas a hacerlo. Yo tengo, a ver si lo tengo por aquí, que está en el libro, este tarro de recompensa, Sí, pero muchas veces dices, ¿y qué me doy? O qué tal? Porque la celebración también tiene que tener esa recompensa. Entonces son cosas que me gustan y a veces pues digo, hay días que digo, bueno, pues hoy yo qué sé, me merezco una siesta o me voy a tomar algo especial o simplemente cojo aquí y a ver qué va a salir por aquí. Por ejemplo, un tratamiento de belleza, ¿no? Que a veces soy un poco dejada y digo, bueno, pues me voy a mimar un poco. Y hacerlo así, pues tener un tarro de recompensa. se me ha cortado ahí un poco, pero no sé si sigues en directo, si se te ha ido. Ay, ¿me escuchas? Sí, sí, te has quedado Sí. tú congelada. Así que, Vale, a mí te me habías congelado tú, pero digo, ahí seguimos, vale. bueno, Estamos pequeñas cosas, pequeñas cosas para darte recompensa, ¿verdad? al final, no solo verlo como un hábito, sino porque primero, la celebración refuerza nuestra autoestima y nuestra capacidad ganadora, ¿no? De querer más. Nuestro cerebro es muy listo y si tú le estás dando recompensas va a decir, vamos a por más, ¿no? Entonces es un poco jugar otra vez jugamos Jugar, jugar. con todo esto, pues para ayudarnos, ¿no? Porque al final lo que, bueno, por educación o creencias, nos queda esto para conseguirlo y lo vemos muy lejos, pero si miramos hacia atrás y decimos, jo, es que he hecho esto de tal, no sé qué, eso no se lo tienes apuntado o escrito, dices, es que he hecho tantas cosas que aunque esto me parece súper lejos, es que llevo un camino que voy, ¿no? Voy cada etapa, ¿no? Y saber que, bueno, tengo que llegar hasta arriba, que si hoy consigo todo esto, pues lo voy a celebrar, ¿sabes? Es darte esas pequeñas celebraciones, esos mini éxitos, es que hay que celebrar a diario. Porque es que, no sé, la vida es maravillosa. Yo es que como buena siete y entusiasta de la vida, todo creo que se puede celebrar, incluso lo digo en el libro, celebra tus miedos, ¿no? Porque sabes que los vas a superar, entonces si te da miedo hablar por ejemplo, en la cámara, que es algo muy común, cuando empiezas a emprender, decir, joder, lo celebro porque sé que en un momento voy a poder. Y bueno, Carol ha sido parte de ese proceso cuando empecé, cuando me ponía en la cámara, me ponía, estás muy, muy tensa, ríe, no sé qué, tal. Al principio era un mundo y ahora ya es algo como natural, ¿no? Ponerme delante de la cámara.
No sé si me estás escuchando, que ahí se me has vuelto a congelar, pero también No me voy a te- congelar yo para ti. Bueno, decía, Sí, Ruth aquí pone, dice que nos encanta celebrar, claro que sí, Ruth, y además ella sabe y de celebrar la vida, ¿verdad? sí, sí. Y ahí René, pues otro que sabe también de lo que es celebrar la vida es René. René que nos está viendo también, pues también sabe lo que es celebrar la vida, sobre todo pues eso, cuando la vida te pone ahí bachecillos ahí de salud, que dices tú, qué narices, yo puedo con esto y con lo que me echen encima, ¿verdad? Campeón. Tal cual. Tenía yo aquí anotada otra cosa que me ha parecido muy importante y que vinculo con otra entrevista que hice hace poco. Tienes apuntado en el libro, dice, en nuestra cultura estamos acostumbrados a esperar hasta que otros hablen de nosotros. Es decir, no celebramos, no compartimos las cosas que hemos conseguido porque estamos esperando a que otros hablen de nosotros. Y hace poco le hacía una entrevista a Nacho, el escritor a Nacho Caballero, el escritor de tu libro Tu vida cuenta, donde hacía un símil parecido en el que decía, bueno, el día que nos muramos, ¿qué van a contar de nosotros? Que éramos muy majos, que dejábamos la sal cuando nos la pedía el vecino. No, no, van a poder contar algo relevante. El poder facilitarle a las personas el día que no estemos quiénes éramos, qué era lo que queríamos hacer. Y eso en el fondo lo tenemos que compartir un poco con nuestra historia. Entonces, otra manera de hacerlo es a través de las comunidades, compartiendo esos éxitos, esos pequeños logros y esas celebraciones. Si no lo contamos, si no lo celebramos, es como que no existiera, ¿verdad? Totalmente, de hecho es el día, nosotros tenemos los viernes de vida donde celebramos y agradecemos, ¿no? Porque otro de mis mantras es compartir, es conectar. Y sobre todo porque primero no te lo guardas, como dices tú, lo sacas, lo cuentas y tienes que ser el primero de estar orgulloso de lo que haces, ¿no? Yo cuando escribí el libro, al principio tuve que hacer un ejercicio de, bueno, ¿a quién le voy a contar esto? Y dije, a todo el mundo que tenga, cogí mi lista de agenda y empecé a enviar mensajes a todo el mundo, pues eso, bueno, del colegio, del instituto, con los que había trabajado, tal. Yo creo que menos al fontanero del seguro y a otro más, todo en mi vida ya conectado conmigo, se ha debido enterar que he escrito un libro. Tú, Y modo sobre Paco todo, Umbral, es que modo Paco Umbral forever. sí, sí, sí. De hecho, tenemos, bueno, justo en nuestra comunidad, grupo de extranjería, salió el GIF de hoy vamos a hablar de mi libro. Daba algo a los colaboradores, siempre ponía el GIF en plan, chicos, ahora os voy a informar de cómo va el libro. Y porque quería crear ese sentido de pertenencia. Es decir, hay gente que sí que sabe lo que hace, gente sabe que que estoy en el mundo online, otros no tienen ni idea de mí y contarles cuál es el proceso, por qué he escrito este libro, por qué ha estado este colaborador, eh, que hagan sentir de que, joder, he vuelto a conectar contigo, he conocido lo que haces, realmente me vale, porque muchas veces tendemos a decir, bueno, esto no se lo comparto a fulanito porque creo que no le va a valer, ¿no? O sea, ya estamos prejuzgando, ¿no? Y realmente hay Sí. que pensar que no, yo lo comparto y que lo conozca y que me ha servido para reconectar con gente pues que hacía años que no hablaba. Y simplemente un mensaje desde esa calidez humana, desde esa humanización de decirte, hay gente que le ponía en plan, oye, me da un poquito de vergüenza contarte esto porque hace mucho que no hablamos, pero he escrito un libro y hay gente que me dice, ¿cómo que vergüenza? Es un honor, ¿cómo me alegro? Tal, bueno, cuenta conmigo, me uno al grupo porque creé una comunidad asociada al libro, porque creo que, bueno, aparte de ser un libro comunidad por los colaboradores, pues crear, ¿no? Ese sentido de pertenencia con el libro en este caso. Y cosas así muy, pues muy vinculadas, ¿no? Porque hemos hablado de tener ese acompañamiento individual y cómo hacerlo. Creo que si alguien me escucha aquí y estás en mi agenda de teléfonos, habrá recibido ese mensaje. Habrá recibido ese mensaje. Es que es importante eso que dices de compartir eso para que la gente lo conozca. Y hablando de lo de celebrar incluso pequeños éxitos o grandes, que no importa, no importa qué tan grandes te parezcan a ti, porque de la misma manera que yo digo, mucha gente dice, bueno, yo, ¿por qué voy a contar mi historia si no tengo nada que contar o no hay nada interesante o no es lo suficientemente relevante? Pues lo mismo con la celebración de tus logros. Tú a lo mejor piensas que no es relevante, para otra persona que a lo mejor no ha recorrido ese mismo camino, sí que lo considera. Y para animaros a todos a que empecéis a anotar esos logros, os invito a que visitéis la página web de Ágata,
porque además allí os vais a poder descargar un diario de logros, pues para los próximos días ir empezando a poner pues cuáles son esos logros pequeñitos del día a día, que no hace falta que sea escalar el Everest, que a lo mejor, oye, pues comer sano hoy, o darme un paseo, o echarme una siesta, o terminar ese trabajo que tenía que terminar, esas pequeñas cositas, y ir tomando la costumbre de ir anotándolo en el día a día. Es que te cambia la mentalidad y te cambia un poco el día, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. De hecho, es uno de los primeros ejercicios que hacen mis alumnas y me lo dicen, ¿no? Cómo les van cambiando, cómo digo yo, el sistema de activación reticular, porque al principio tienes que contar cosas que te han pasado, aprendizajes, de que estás orgulloso, de que quieres celebrar. Y empieza así, ¿qué voy a celebrar yo? De que estoy orgullosa, ¿no? Como si ha sido tal y luego ya es como, antes puedes tardar 10 minutos en escribirlo y en 3 ya lo tienes, ¿no? Porque al final te acostumbras, ¿no?, a ver todas las cosas buenas porque ya estás focalizado en que luego las tienes que compartir, en este caso con la escritura, que es una dinámica súper potente, ¿no? Poder, tú lo sabes también, escribir lo que te pase por la cabeza o cuando te preguntan algo, cómo todo eso pasa, ¿no? Se generan esas emociones, sale de tu mente y lo pasas a un papel. Es brutal, así que es muy importante, pues eso, tener ese diario o celebrarlos, porque yo lo he hecho, obviamente, por eso lo tengo. Y fue algo, bueno, que yo creo que ahora me enfoca siempre en hacerlo. Ya no lo hago porque realmente muchas veces lo hago de forma mental, pero ya es agradecer cosas en plan de, joder, sale agua del grifo de mi casa. Es que es como, joder, es que esto soy súper afortunada, ¿no? O cosas así, o logros de, ostras, soy entrenado y he podido hacer una repetición más. Y es como, joder, estoy progresando, voy poco a poco, no sé, paso a paso. Y sé que voy a lograr grandes cosas, pues al final es eso. Tal cual. Yo siempre digo que a través de nuestra historia, compartiendo nuestras cosas, es otra manera de conectar, de diferenciarnos, de que el cliente o la persona que nos vea a futuro diga, pues yo quiero trabajar con esta persona, pues porque me ha compartido su manera de ser, cuáles son sus valores, cuál es su misión, con qué objetivo lo hace y desde dónde lo hace. Y esto mismo lo compartes cuando entras en la comunidad. Esa comunidad es decir, cuál es el origen de la comunidad, por qué la hemos creado, cuál es la misión. En tu caso, la comunidad que tiene Ágata, y para los que se quieran unir a la comunidad de Ágata, ¿con qué introducción los invitarías? O sea, ¿por qué debería la gente unirse a tu comunidad? ¿Qué les ofrece tu comunidad que a lo mejor no les puedan ofrecer, por ejemplo? Pues en mi comunidad se ofrece, pues eso, aprender. Yo siempre la llamo dinamizando el mundo, porque yo lo que quiero es que el mundo se dinamice y que la gente aprenda este método. Yo siempre es lo que digo, ¿no? ¿Con quién me tomaría un café? Yo no lo suelo, aunque sí que está en mi perfil de Instagram, que la gente lo conozca, ¿no? Yo cuando hablo no invito, es verdad, claro, tú y yo nos conocemos y hace tiempo y te invité hace poco, ¿no? En plan de, oye, Carlos, creo que te puede ayudar, ¿no? Yo lo miro siempre desde que les pueda sumar y les pueda aportar, que te metas en una comunidad sin que sea tu momento o no sepas si quieres una comunidad o no tienes una formación, pues a veces pues no sirve, ¿no? De estar ahí en ese grupo. Entonces, ¿yo qué les ofrezco? Primero les cuento mis valores, la gratitud, la cooperación, la integración, ¿no? La empatía. ¿Cómo van a ver cómo se puede dinamizar un grupo de una forma muy sencilla? Que ahí van a conseguir conexiones y sinergias, porque es algo que yo fomento, ¿no? Con el tema de compartir pues los viernes. Y cómo un poquito realmente lo ven de forma práctica. Yo no les cuento, chicos, hacemos días temáticos porque los días temáticos ayudan a que la gente participe. No, ellos lo viven y luego lo aplican en sus comunidades. Obviamente, mi comunidad atraigo a gente, obviamente, que le encanta esto de dinamizar, porque siempre es la ley de la atracción. Pero, por ejemplo, yo tengo días temáticos todos los días porque a la gente le gusta participar. Pero yo, por ejemplo, cuando hago una asesoría y tal, digo, vamos a ver qué días, un día, 2 días, porque no todo el mundo está
como digo yo, tienes alma dinamizadora, pero yo sí que lo puedo hacer en mi comunidad. Es aprender a generar ese movimiento y conocer a personas que vibran en tu misma sintonía. Yo los invito así. ¿Para quién dirías las personas que digan, bueno, la dinamización digital, vale, el libro de Ágata para crear comunidades, ¿me puede servir a mí? No. ¿Para quién sirve tu libro? ¿A quién le vale leer el libro? ¿Quién puede aplicar esto de crear las comunidades? Pues sirve tanto, hemos hablado, el mundo online. Si tienes una formación, si vas a hacer un lanzamiento, si quieres hacer afiliación, si quieres crear esa comunidad como base de negocio, te vale. Si trabajas en una empresa y quieres crear ese sentido de pertenencia, de comunidad, tienes un equipo o eres parte de un equipo y quieres hacer team building también, haces retiros de personas o de equipos también te vale. Haces eventos online o presenciales, donde al final quieres que la gente tome acción y se lleve un anclaje. ¿No te dedicas a nada de esto, pero necesitas motivarte para conseguir tus objetivos? También, porque como he dicho antes, esto es una filosofía de vida y te motivas. Y como hemos hablado de los 3 pilares, jugar, acompañar y celebrar. Son 3 cosas que tenemos en la vida diarias y que combinadas son muy buenas y brutales para conseguir lo que quieras. Al final, la dinamización es motivación, pues ya sea para un objetivo de un negocio, para un equipo o para conseguir tus propios objetivos. Así que yo diría para todo el mundo. Si no, no te has dejado a nadie. ¿Dónde pueden conseguir tu libro quienes quieran conseguir el libro de la dinamización digital y cómo crear comunidades? Vale, el libro de la dinamización digital está en Amazon, en ebook y en tapa blanda, bueno, en formato físico, y lo tienes ahí, ¿vale? Luego en mi perfil tienes el link para acceder directamente para que no lo tengas que buscar. Y luego si te apetece tener una edición especial y dinamizada, donde va dedicada, pues entonces escríbeme y te digo cómo conseguirlo. Vale, ¿y dónde te encuentra la gente que te quiera escribir? ¿Dónde encuentran a Ágata Puig? Pues me encuentran en mi perfil, aquí en Instagram, en agata.puig. También estoy en LinkedIn y en TikTok y bueno, también en mi página, que es agatapuig.com. Yo soy súper accesible, de hecho creo que en Instagram puedes vas directamente a mi WhatsApp porque obviamente fomento esa cercanía y esa calidad humana. Así que creo que es muy fácil encontrarme. Ágata, ¿cuáles son los próximos pasos de la dinamización digital? ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Qué es lo próximo que quieres conseguir? Ya tienes la escuela, estás además haciendo que sea título oficial por las universidades, tienes ya el libro. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la dinamización? A ver, repite de nuevo que se ha ido un poco el audio. Los próximos pasos son pues terminar de certificar la formación para que sea un título universitario, ¿no? Y llegar mucho más lejos con esto de la dinamización digital, seguir obviamente promoviendo este libro y promocionándolo para que se conozca, ¿no? Seguir expandiendo este legado. ¿Qué más? En el 2023 mi objetivo es llevar esto a las empresas, ¿no? Ya trabajo con emprendedores y empresarios, pero quiero ir a pues, una empresa como la que yo he trabajado, que sé que esto en recursos humanos es muy potente y tengo pendiente también escribir otro libro con otra persona a nivel ya más de comunidades, ¿no? Aquí hablamos de la dinamización y de la comunidad a otro nivel y que tenga mayor resonancia, ¿no? Seguir, pues como digo yo, expandiendo la dinamización digital, dinamizando el mundo, que se conozca y todo lo que esté, pues eso, en mi mano para hacerlo, pues ahí que voy a estar. Bueno, además, qué interesante esto que dices dentro de las empresas, porque vendría a ser como la comunicación interna del futuro. Yo que vengo del periodismo, siempre se habla de comunicación externa, la de los medios, y la comunicación interna dentro de la empresa, pues antes se hacía a través de boletines o de crear una publicación interna. Digamos que crear estos grupos o estas comunidades también sería un plus para esa comunicación interna dentro de
dentro de las empresas. Pues Ágata, yo no tengo más preguntas ni más notas aquí para comentar contigo. Me has preguntado un poco como buena periodista, me ha encantado. Has diseccionado el libro, me has preguntado por cada capítulo, me ha encantado. Bueno, porque obviamente estudio periodismo, estás muy relacionada con la comunicación, con todo lo que has hecho, con contar tu historia y la verdad es que me ha encantado porque es que, bueno, feliz, ya me estás poniendo una reseña en Amazon bonita, ¿eh? Ya, ahora que ya que te lo he leído, te voy a poner una reseña y animo a todos a los que se hagan con tu libro a que hagan lo mismo, que compartan pues eso, su experiencia personal y que cuenten eso, si ponen en práctica todos estos consejos y estos tips que da Ágata para con los miembros activos y con, bueno, pues que sirva para los objetivos para los que son creados, pues a que lo compartan y a que sigan difundiendo pues lo que es la dinamización digital, que es esta nueva profesión que ha creado Ágata junto con la escuela y, bueno, de la que yo me siento muy orgullosa porque aparte de ella de emprendedora es mi amiga, así que feliz de poderte haber hecho esta entrevista. Así que nada, para los que nos vean, los que nos han visto en directo, gracias por haber estado ahí, gracias por haber mandado vuestros saludos y para los que nos vean en diferido, pues bueno, que no dejéis de ver esta entrevista porque de verdad que tiene mucho, mucho que aportar y que eso, que podéis encontrar a Ágata en sus redes sociales y que bueno, pues que yo vendré próximamente el miércoles con otro directo también muy interesante. Así que nada, si quieres añadir algo, es tu momento. Pues nada, muy feliz de, bueno, pues que una amiga también me ayude y que me dé este espacio y bueno, ha sido un lujo estar contigo, bueno, súper cómoda como siempre y nada, pues ahora hay que compartir esta entrevista, hay que compartirlo en nuestro grupo y que vean, ¿no? Lo que... Que digan en qué cosas andamos, ¿no? Sí, 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 que a veces nos preguntan, claro, los de este entorno emprendedor, ¿qué hacéis? A veces nos ponemos a hablar entre nosotras y nos miran como... Las raras, son las raras del grupo. No, pero qué divertido. Bueno, nosotros seguiremos comunicándonos en nuestra comunidad, que lleva también mucho tiempo funcionando y de verdad que felices de seguir estando ahí todas juntas. Que nada, lo dicho, Ágata, que un placer, que te deseo el mayor de los éxitos con la dinamización, que de verdad que sea long seller y bueno, que nosotros seguimos hablando porque vamos a seguir dándonos información, compartiéndonos enlaces, cursos y demás y que bueno, pues agradecerte a ti porque yo también en parte, si me he metido en este mundillo es gracias a ti. Así que pues nada, agradecértelo y desearte la mejor de las suertes. Pues igualmente lo estás haciendo genial y me encanta verte crecer también en todo este mundo online y bueno, que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias, guapa. Bueno, a todos muchas gracias por estar ahí y nada, nos vemos muy pronto. Un besito a todos. Chao.